Gracias, presidenta. Señor ministro, usted coincidirá, porque así creo que lo ha expresado, que el objetivo fundamental de una política energética es garantizar la seguridad energética, el acceso a la energía a toda la población en el mejor y más justo precio y a su vez de manera sostenible con el ambiente. También mencionó en su presentación objetivos respecto de eso. Y si pensamos en esa sostenibilidad respecto de los objetivos y los compromisos internacionales, también nos lleva a que la política energética tiene que contemplar un plan de transición energética que cumpla con los objetivos de reducción de emisiones. Claramente, como lo han expresado mis compañeros y como es la realidad de nuestro país, estos objetivos de seguridad energética no se están cumpliendo. Hay desabastecimiento de energía, problemas con el abastecimiento de los combustibles, así que el acceso a toda la población no está garantizado. Cuando hablamos de precio, en oportunidad que vino el ministro Guzmán, decíamos que los números no nos cerraban en sus objetivos de disminución, de reducción del déficit fiscal frente a los subsidios que explican en gran parte ese déficit. Así que una de mis preguntas va a ser cómo vienen justamente con este plan de modificación tarifaria, que nos pueda usted explicar también cómo cierran estos números que el mismo ministro presentaba de reducción del peso de los subsidios en el PBI y en el déficit fiscal. A su vez, hemos preguntado, y estoy siguiendo muy de cerca el plan de transición energética y reducción de emisiones, que claramente también entra en contradicción con decisiones que vienen tomando en estos 2 años y medio. Cuando usted expresa el diagnóstico, la verdad es que uno coincide con la situación internacional, con el incremento de los precios de los combustibles fósiles, con una situación además de la pandemia, pero la verdad es que ustedes no llegaron hoy al gobierno sino hace 2 años y medio. Y entonces ahí también hay una serie de contradicciones respecto de las medidas que vienen tomando y de las medidas que no han tomado, que no han continuado la política que nosotros en materia de transición energética habíamos acelerado en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Y en ese sentido, las contradicciones, y la pregunta es, porque no lo vemos claramente, el freno al avance en las energías renovables que sigue teniendo el mismo promedio que nosotros dejamos y que nos hubiera generado mayores alternativas o puesto, en otras palabras, menor vulnerabilidad frente al escenario internacional. Lo mismo el freno en los programas de eficiencia energética, reducir el consumo a través de la eficiencia, también son medidas importantes a la hora de pensar en la política energética y en un escenario de mayor vulnerabilidad. Repito, lo mismo en la política respecto a las tarifas y a los subsidios. Se ha vuelto a importar. Y las decisiones que la verdad comprometen a largo plazo. Por ejemplo, las decisiones respecto a Atucha 3. También una pregunta referida a eso. Los datos que nosotros podemos tener es que la energía que se generaría valdría más del doble de la energía que hoy se genera, por ejemplo, o el costo de la energía que tenemos en el Mater. Entonces, ¿en virtud de qué se tomó esa decisión y se avanzó con ese contrato? Y debo decirle que tenemos poca información, que necesitamos mayor información y mayor transparencia pública respecto a las condiciones y a los detalles financieros de ese contrato. Y si ustedes evaluaron otras alternativas frente al avance de esa decisión de Atucha 3 y frente a la necesidad justamente de tener una energía lo más accesible posible, tanto en inversiones en el transporte de esa energía como en el precio, ¿no? Eso es también una contradicción. A su vez quisiera hacerle una pregunta también que hace poquito tuvimos una discusión en la Comisión de Energía sobre el tema de Río Turbio. Usted sabe que el carbón no tiene futuro y frente a eso quisiese saber si este gobierno tiene un plan estratégico de reinserción de los trabajadores de Río Turbio,
considerando que además es una situación que nos va a pasar en el futuro de cómo vamos a reinsertar a los trabajadores en esta transición energética, independientemente de que ese yacimiento solo es posible por las transferencias directas que hace el Estado Nacional y el déficit. Pero me interesa mucho, porque así lo expresó una compañera senadora de su espacio político, que la preocupación por los trabajadores tiene que ser no solo de corto, sino de mediano y largo plazo. La incertidumbre que hay es muy grande, es obvio y lo saben que el carbón no tiene futuro y no veo muy claro cuál es el plan de transición en ese sentido. Lo mismo si puede dar más detalles respecto del gasoducto Néstor Kirchner y cuáles son las obras de infraestructura respecto a mejorar o a incrementar la capacidad de transporte de energía, la explicación que le pedía sobre Atucha, sobre las alternativas y los programas que usted dice de energías renovables, cuáles han sido o cuáles son las adjudicaciones de los proyectos del Renovar y la situación del Renovar hoy día. Para terminar, solamente una pregunta acerca de un tema que a nosotros nos afligió mucho y entiendo que a todos los argentinos, que tiene que ver con los incendios que sucedieron en todas las provincias de la Argentina, pero fundamentalmente con Corrientes. Hoy día el Ministerio de Ambiente tiene un presupuesto bastante importante. Yo leí las respuestas que nos hicieron al respecto, pero yo quisiese preguntarle específicamente sobre el plan de alerta temprana, entendiendo esto no solo 2 o 3 días antes de lo que se anuncia el servicio meteorológico, sino de un plan de prevención y concientización anual y permanente y capacitación permanente, que la verdad la pregunta que hicimos no fue respondida con contundencia para evitar Senadora, los incendios que seguramente vamos a tener que enfrentar en la próxima temporada. Solamente eso. Gracias, senadora.